Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos siguen en esta transmisión. A nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, les damos la más cordial bienvenida a este taller en el marco del Mes de las Humanidades. El taller titulado Tips para mejorar la escritura de la matemática usando herramientas digitales. El día de hoy nos acompañan nuestros recién egresados, Jesús Martínez Guerra y Carla Paola Robles Gámez, a quienes les doy la más cordial bienvenida y les agradezco el compartir este tiempo y su generosidad de estar con nosotros este día. A continuación, voy a dar lectura a una breve semblanza, iniciando por Jesús Martínez Guerra. Buenas tardes. Jesús Martínez Guerra nació en Tijuana, Baja California, recién egresado de la licenciatura en docencia de la matemática de esta nuestra noble institución, la Universidad Autónoma de Baja California. Como parte de su formación académica, se desempeñó como asesor en el área físico-matemática en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio número 116, así como en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas II. Actualmente labora como docente de física en el Centro Tecnológico Siglo XXI, así como también en el Bachillerato Interamericano. Entre otras de sus metas a largo plazo, figuran la creación de un centro de enseñanza de la matemática y la física basado en nuevos métodos y estrategias didácticas, acordes a los nuevos desarrollos en el campo de las tecnologías de la información y comunicación. De igual forma, uno de sus pasatiempos es la creación de contenido de matemáticas y física para plataformas digitales. Carla Paola Robles Gámez. Hola, buenas tardes. Carla Paola Robles Gámez nació en Tijuana, Baja California. También es recién egresada de la licenciatura en docencia de la matemática de esta nuestra noble institución, la Universidad Autónoma de Baja California. Como parte de su formación académica, realizó su servicio profesional en el Colegio Santa Rosa de Lima, impartiendo clases extras de matemáticas a nivel secundaria. Sus prácticas profesionales las realizó en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, impartiendo clases y dando asesorías a estudiantes de cuarto semestre. Actualmente, entre otras de sus actividades, se está especializando en temas matemáticos y de docencia, tomando cursos extracurriculares y dando clases particulares de matemáticas. Adelante con el taller, Jesús y Carla, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con el taller Tips para mejorar la escritura de la matemática utilizando herramientas digitales. Les extendemos un cordial saludo a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Voy a compartir pantalla para utilizar la presentación que vamos a ver a lo largo de este taller. Nada más si me pudieran confirmar si se ve la pantalla, por favor. Sí, ya sí. Se está viendo, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Para lo que es el taller Tips para mejorar la escritura de la matemática usando herramientas digitales, si ustedes nos están viendo a través de la transmisión en vivo, va a ser necesario utilizar algunas herramientas. En este caso, les recomendamos que puedan tener a la mano lo que sería PowerPoint para iniciar, ya que es una de las herramientas que vamos a estar utilizando. Más adelante vamos a explicar cuáles son las otras herramientas que vamos a utilizar, también para que puedan hacer uso de ellas y puedan estar participando junto con nosotros a lo largo de este taller. Entonces, vamos a comenzar viendo cuáles son los contenidos que vamos a analizar en este taller. Vamos a estar utilizando 4 herramientas digitales con el fin de poder mejorar la escritura matemática al momento de presentar nuestros trabajos académicos, ya sean tareas o actividades que hagamos en clase. Las herramientas que vamos a utilizar, como pueden ver aquí, es PowerPoint, Google Slides, GeoGebra y Desmos. Estas 4 herramientas nos van a permitir presentar trabajos que sean
más formales, por así decirlo, al momento de hacer nuestras tareas, ahora que, pues, con las clases a distancia, pues es necesario que las entreguemos por medio de las plataformas digitales que utilizan, pues, las escuelas. Entonces, el objetivo de este taller es ese, que los trabajos y apuntes que nosotros podemos tener en nuestros cuadernos de manera física, poder pasarlos a lo que serían plataformas o como si fueran apuntes digitales, para que de esta manera pues tengan una mejor presentación. Entonces, si ustedes quieren seguir lo que es este taller, pueden hacerlo junto con nosotros utilizando las herramientas y nosotros vamos a ir explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para crear estas actividades, para que tengan una mejor presentación al momento de entregarlas. Vamos a comenzar utilizando entonces lo que sería PowerPoint. Para ello, si ustedes ya están listos quizá con su computadora, ya tienen PowerPoint ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo que necesitamos hacer para utilizar esta herramienta es tener a la mano todas las diferentes herramientas que se necesitan para crear las actividades. ¿Cómo vamos a hacer esto? En PowerPoint tenemos algo que se llama la barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido está en la parte, o se va a ubicar en la parte superior izquierda de lo que sería el programa, y nosotros podemos añadir herramientas a esa barra. ¿Cómo se hace? Bueno, es lo que vamos a estar viendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es añadir la función de ecuación. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la función o aquí a la sección de insertar. Después de irnos a insertar, vamos a buscar donde dice símbolos. Donde dice símbolos, vamos a darle clic izquierdo para que se abran las opciones y luego en donde dice ecuación, vamos a darle clic derecho. Damos clic derecho y una de las opciones que aparece es agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces le damos clic ahí y como vemos, automáticamente aparece en lo que sería nuestra barra de herramientas de acceso rápido. Vamos a agregar diferentes herramientas que nos son muy útiles al momento de hacer la escritura matemática. Las vamos a poner en la parte de aquí arriba, en la barra de acceso rápido, para que al momento de usarlas, pues no tengamos que navegar en las diferentes secciones y eso pues nos consuma un poquito más de tiempo. El objetivo de esto es que las herramientas las tengamos más a la mano. La primera que vamos a usar es la de ecuación. También tenemos que agregar otra herramienta que se llama cuadro de texto. Si ustedes nos están siguiendo, les pedimos que vayan haciendo esto para que más adelante podamos usar cada una de estas herramientas. Entonces tenemos también lo que es el cuadro de texto. Para insertar el cuadro de texto en la barra de herramientas de acceso rápido, nos vamos a insertar. En donde dice insertar, tenemos de este lado el cuadro de texto. Entonces le damos clic derecho y le damos en agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Y como ven, el cuadro de texto ya se agregó también. Otra herramienta que necesitamos o que nos sería muy útil es el color de la fuente. Para poder agregar el color de la fuente en la parte de esta barra de herramientas, necesitamos crear un cuadro de texto. Yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar este que tengo aquí. Seleccionan cualquier cuadro de texto que tengan. Si no tienen ninguno, pues pueden usar la herramienta para crear algún cuadro de texto, para que de esta forma nos vamos a ir a inicio y va a estar habilitado lo que es esta área, el área de fuente. En fuente le vamos a dar clic derecho en donde dice color de fuente y luego en agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Vamos a agregar también allí mismo en lo que sería el área de fuente, vamos a agregar aumentar tamaño de la fuente. Sería esta que está aquí. Clic derecho y agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. También vamos a hacer lo mismo con lo que sería disminuir tamaño de la fuente. Seleccionamos algún cuadro de texto que tengamos, nos vamos a donde dice disminuir tamaño de fuente, que esto es hacer la letra más pequeña, el otro era hacer la letra más grande, y le damos clic derecho y agregar también a la barra de herramientas de acceso rápido.
Después vamos a agregar también otra herramienta. Esta herramienta, igual, si tienen abierto el cuadro de texto que crearon o tienen alguna otra figura o alguna forma en su diapositiva, sencillamente seleccionen dicha forma y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte ahora de formato de forma. Para que aparezca esto que está aquí, que es formato de forma, necesitamos seleccionar algo que esté en la diapositiva, alguna forma, porque de lo contrario esa parte no aparece. Entonces vamos a irnos a formato de forma y posteriormente vamos a buscar la opción que dice alinear. En donde dice alinear le vamos a dar clic para que se abran las opciones y la función que nos va a ser muy útil es la que se llama alinear a la izquierda. Entonces vamos a seleccionar alinear a la izquierda, clic derecho y agregar a la barra de herramientas. Como pueden ver, aparece en la parte de arriba. Vamos a tomar otra herramienta de allí, que en este caso sería distribuir verticalmente. Vamos a dar clic en cualquier forma que tengamos en la diapositiva. Igualmente nos vamos a formato de forma, alinear y buscamos lo que sería distribuir verticalmente. Clic derecho y agregamos. Y listo, ya tenemos distribuir verticalmente. Otra herramienta más que vamos a utilizar de allí mismo se llama girar. Entonces seleccionamos un cuadro que tengamos, un cuadro de texto, alguna figura. Nos vamos ahora a la parte de girar. En formato de forma nos vamos a la sección o a la herramienta girar. Y aquí mismo no abrimos lo que es las diferentes opciones, sino que todo completo vamos a agregar esta herramienta. Le vamos a dar clic derecho y le damos en agregar a la barra de herramientas. Como pueden ver, ya la vamos a tener aquí arriba también. Ya tenemos girar. Vamos a agregar una más que se llama copiar formato. Copiar formato lo podemos encontrar en la sección de inicio. Aquí estamos en la sección de inicio. Necesitamos seleccionar algún cuadro de texto, alguna figura que creemos y nos vamos a ir en donde está este símbolo, esta figura que es como una pequeña escoba y le vamos a dar clic derecho y agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, como pueden ver, también ya aparece aquí en la parte de arriba. Si ya tienen listas todas estas herramientas, son las herramientas generalmente principales que vamos a estar utilizando y que nos van a ayudar a hacer estas actividades mucho más rápido. También si ustedes gustan agregar alguna otra herramienta que a medida que ustedes utilicen estos programas consideren que es útil para ustedes, también lo pueden hacer sencillamente como lo hicimos ahorita. Cualquier herramienta que querramos nosotros agregar a esta barra de herramientas, le damos clic derecho y la agregamos. Nada más que en este caso, pues vamos a utilizar principalmente estas herramientas que están en la parte superior izquierda que ya agregamos. Vamos a ver ahora sí cómo utilizarlas o para qué nos van a servir estas herramientas. Si nosotros queremos escribir ecuaciones matemáticas o queremos escribir tareas que nos dejen de matemáticas o de física o incluso de algunas otras materias, pero que impliquen el uso de números, podemos utilizar lo que es la herramienta de ecuación. Vamos a ver diferentes ejemplos. Si nosotros le damos clic a donde dice ecuación, que es la herramienta que agregamos, nos va a aparecer un cuadro de texto como este, donde dice escriba aquí la ecuación. Para nosotros escribir potencias mediante esta herramienta, lo único que tenemos que hacer es escribir, en este caso voy a escribir una variable, voy a poner lo que es este símbolo que se llama acento circunflejo, lo podemos encontrar ahí en el teclado, si gustan pueden ubicarlo, ponemos el acento circunflejo y luego escribimos la potencia que pues en este caso nosotros queremos poner. Por poner un ejemplo, vamos a poner una x al cuadrado. Si escribimos esto y después le damos espacio, automáticamente el programa lo detecta y lo convierte en un exponente 2. Si nosotros lo hacemos con otro número, por ejemplo el 3, como se ve en el otro ejemplo,
también lo podemos hacer. Ponemos el acento circunflejo, ponemos el exponente 3, le damos a la tecla de espacio y se convierte automáticamente en el exponente. También lo podemos hacer con exponentes fraccionarios. Para hacerlo con exponentes fraccionarios, en este caso es necesario utilizar paréntesis. ¿Por qué es necesario? Si nosotros ponemos la variable, ponemos el acento circunflejo y únicamente escribimos sin el paréntesis, va a pasar lo siguiente. Voy a poner el 2, voy a poner la diagonal y luego voy a poner el 3. Como ven, yo quise poner un exponente fraccionario, pero el programa detecta primeramente el 2 y automáticamente cuando yo le doy a la tecla espacio lo convierte en exponente. Entonces, es necesario que nosotros utilicemos los paréntesis, porque al utilizar los paréntesis queda de la siguiente forma. Pongo X, pongo el acento circunflejo, abro paréntesis, escribo mi exponente fraccionario, le doy espacio y de esta manera sí se crea correctamente lo que es el exponente. También lo podemos hacer con exponentes negativos, como pueden ver aquí. Puedo poner la variable, pongo el acento, pongo el signo, en este caso un signo negativo, y pongo el coeficiente. Le doy espacio y se crea la variable con su exponente negativo. Si ustedes desean agregar otra cosa que no sea sencillamente un número o una letra, si quieren escribir, por ejemplo, un exponente que sea toda un polinomio, por ejemplo, un cociente, una buena opción que pueden seguir es sencillamente poner la pura variable, poner el acento circunflejo y si le dan a la tecla de espacio, aparece este cuadrito. En este cuadrito ustedes ya podrían escribir algún otro exponente. Puede ser un número, por ejemplo, puede ser una letra, pueden escribir dentro de ese paréntesis, pueden escribir un exponente que sea más complejo. Algo como esto, por ejemplo. Entonces, de esta manera podemos aprovechar la herramienta de ecuación para escribir potencias. Vamos a ver otros ejemplos a continuación. Podemos escribir también mediante esto potencias elevadas a otra potencia. Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo, x al cuadrado elevado al cubo. Para escribir esta potencia, lo que yo tendría que hacer es poner primero la variable, después pongo el acento circunflejo y necesito escribir primeramente el 2 y darle espacio para que se cree la potencia 2. Para poder agregar el 3, volvemos a escribir al acento circunflejo, pongo el 3 y entonces automáticamente después de que le doy a la tecla de espacio, se crea el siguiente exponente. Como se puede ver en el segundo ejemplo, lo podemos hacer con todos los exponentes que necesitemos. Aquí, por ejemplo, ponemos x al cuadrado, pero esa x al cuadrado va a estar elevada al cubo, entonces ponemos el acento circunflejo y el 3, y si queremos seguir agregando otros exponentes, sencillamente vamos agregando el acento circunflejo con lo que vayamos a poner como exponente, como se puede ver aquí. O si queremos hacerlo, poner todos los espacios que representen nuestros exponentes, también lo podemos hacer. Podemos hacerlo como se ve en este último ejemplo. Pongo la variable, agrego el acento, luego vuelvo a poner otra vez este mismo acento y voy dando espacio para ir creando lo que serían los exponentes. También tenemos un ejemplo 3 para potencias. Algo que va a ser muy útil cuando ustedes estén haciendo tareas o trabajos de matemáticas o de física, donde tengan que trabajar con potencias, es hacer lo siguiente. Pueden ustedes abrir unos paréntesis, como se ve aquí, y poner el acento circunflejo. De esta manera, ustedes dentro del paréntesis pueden escribir lo que sería toda una expresión y después ponerle lo que sería el exponente. Por ejemplo, si lo hacemos con un exponente 2, lo que podríamos hacer es abrir paréntesis, poner el exponente 2 y ya dentro de lo que sería el paréntesis podríamos poner alguna expresión.
podríamos poner, por ejemplo, un cociente, 2x más 5 entre 4. ¿Cuál es la diferencia en hacerlo de esta manera y hacerlo sin el paréntesis? La situación es que no nos quedaría igual si nosotros no utilizáramos paréntesis. Por eso es útil que usemos los paréntesis. Si yo quisiera escribir esta misma expresión que estuviera elevada al cuadrado, si yo intentara hacerlo sin usar paréntesis, no quedaría de forma correcta, porque yo podría escribir primero, por ejemplo, la fracción, podría poner 2x más 5, abajo pondría como denominador el 4, pero si yo quisiera agregar el exponente 2 de esta manera, no quedaría como en el ejemplo que se ve en la parte superior, porque si le doy a la tecla de espacio, el 2 únicamente se le pone al 5. Por eso, si nosotros vamos a escribir toda una expresión que esté elevada a un exponente, aquí la recomendación sería que primero creemos el paréntesis donde vamos a poner la expresión y después le agreguemos la potencia que vayamos a utilizar o el exponente que vayamos a utilizar. Aparte de las potencias, tenemos también algo que es muy útil, que son los subíndices. Para hacer los subíndices en las ecuaciones también es de una forma muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es poner una variable, o puede ser un número, lo que nosotros estemos trabajando, ponemos un guión bajo y escribimos lo que sería el subíndice de la variable o del coeficiente o de lo que estemos trabajando. Le damos a espacio y automáticamente el 2 se coloca como subíndice. Lo podemos hacer con cualquier número. Aquí, por ejemplo, x subíndice 3. Lo podemos hacer también con subíndices, si necesitáramos que fueran una fracción, podemos poner una variable. Nuevamente necesitamos poner paréntesis si trabajamos con fracciones, porque de lo contrario no se escribiría correctamente el subíndice. Si lo hacemos con paréntesis nos queda de esta manera. Si lo hacemos sin el paréntesis nos quedaría de esta otra forma. Pondríamos x subíndice 2 y como ven, en cuanto yo le doy espacio para poder escribir lo que es la diagonal, automáticamente pone el 2 como subíndice. Y si yo quisiera escribir el 3, ya no va a formar parte de ese subíndice. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar fracciones, es importante utilizar los paréntesis. También funciona con lo que son subíndices, si fuera el caso, negativos, o si quisiéramos poner sencillamente dejar el espacio para escribir el subíndice que necesitemos. Sencillamente ponemos la variable, ponemos el guión bajo y le damos a espacio. De esa forma se crea este cuadro, que es en donde vamos a poner el subíndice que necesitemos. Al igual que en las potencias, nosotros podemos poner varios subíndices. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Yo voy a escribir f, le voy a poner subíndice 1, pongo guión bajo 1, y le doy a la tecla de espacio. Posteriormente, si le quiero agregar otro subíndice, puedo abrir o puedo escribir otro guión bajo, poner lo que necesito que sea subíndice y darle espacio. Entonces, se crea algo como esto en la ecuación. Esto nos podría servir, por ejemplo, en física, cuando se trabajan con vectores y estamos trabajando fuerzas, por ejemplo. A veces necesitamos descomponer las fuerzas en componentes rectangulares X y Y. Entonces ahí por lo general trabajamos dos subíndices, como se puede ver aquí. Así que es algo en donde lo podríamos utilizar. Podríamos poner 3 subíndices, 4 subíndices también. Únicamente lo que tenemos que hacer es ir agregando lo que sería más guiones bajo para que vayan saliendo los diferentes subíndices que vamos escribiendo. Solamente es cuestión de poner guión bajo y escribir la variable o el número que necesitemos y se va a ir poniendo como si fuera un subíndice. También tenemos otra opción más, que es combinar los subíndices con los exponentes. ¿Cómo podemos combinar ambos? Aquí, por ejemplo, agrego una ecuación. Voy a poner
una variable, la variable f, por ejemplo, y para poner un subíndice con un exponente, puedo poner, por ejemplo, primero el acento circunflejo, le doy espacio, y luego pongo el guión bajo, y también le doy espacio. De esa forma, yo puedo escribir aquí un exponente y aquí un subíndice. Por decir, vamos a decir que es la f1 elevada al cuadrado. O como se puede ver aquí en este otro ejemplo, podemos poner f elevada al cuadrado, pero que sea subíndice a. Entonces, de esta manera podemos combinar lo que son los subíndices con los exponentes en una misma variable, en una expresión matemática, y de esta forma lo podemos hacer. Otra herramienta que va a ser muy útil hablando de ecuaciones son las fracciones, o lo que sería la diagonal para escribir fracciones, ya sean cocientes, razones, y esto se hace de la siguiente forma. Si nosotros insertamos una ecuación y ponemos una diagonal y le damos espacio, se crea algo como esto. En la parte de arriba podemos poner un numerador y en la parte de abajo ponemos un denominador. Puede ser una expresión, un polinomio, un monomio, lo que necesitemos. De esta manera podemos crear fracciones. Insertamos una ecuación y sencillamente con la diagonal. Si nosotros estamos escribiendo un problema matemático y vamos a escribir un medio, sencillamente podemos poner el 1 primero en la ecuación, ponemos la diagonal, después ponemos el 2 y le damos espacio y se convierte automáticamente en una fracción. Si a esto le quieren sumar otra cosa, pueden escribir un 3, ponen una diagonal, ponen un 6, por ejemplo, dan espacio y se van creando estas fracciones. Con la diagonal pueden ir creando fracciones para ir escribiéndolas. También pueden hacerlo, por ejemplo, como se ve en este caso, tener un polinomio en el numerador y un número en el denominador, pero para eso es necesario, si vamos a escribir algo como esto, es necesario que utilicemos paréntesis. Si no utilizamos paréntesis, no va a quedar como se ve allí. Si yo lo hago como está el procedimiento, como se ve ahí en la diapositiva, tendría que poner 4x más 1, cerrar paréntesis, poner la diagonal y después escribir el 2. Si lo hago de esta forma, va a salir de manera correcta, como se puede ver aquí. Pero si yo no pusiera el paréntesis, pasaría lo siguiente. Voy a insertar la ecuación, voy a poner 4x más 1, y supongamos que yo quiero dividir esta expresión entre 2. Si yo pongo la diagonal y después pongo el 2 y le doy espacio, lógicamente el programa únicamente va a dividir el 1 entre 2. No va a dividir toda la expresión que yo tenía. Por eso es importante aquí que utilicemos el paréntesis para que de esta manera lo que está dentro del paréntesis se va a poder dividir en este caso entre 2. Y de esta manera nos quedaría como lo necesitamos. Lo mismo aplica si vamos a trabajar la parte del denominador. Si vamos a trabajar el denominador, es necesario usar paréntesis también. Por ejemplo, voy a poner 3x menos 1, cierro paréntesis, pongo la diagonal y voy a escribirlo como está allí, 6x más 2, pero utilizando paréntesis. Si lo hago, pueden ver que queda como está en el ejemplo. No hay problema. El problema sería si no pusiéramos los paréntesis en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque nos quedaría, suponiendo que sí los ponemos en la parte de arriba, pero se nos olvida ponerlos en la parte de abajo y únicamente escribimos 6x y le ponemos más 2, automáticamente el 6x pasa a dividir a lo que teníamos al principio. Entonces, estas dos expresiones ya no son iguales, por lo tanto, ya sea en el numerador o el denominador, necesitamos utilizar paréntesis si vamos a trabajar con fracciones, sobre todo si son fracciones que van a tener más de un término, como en este caso. Otros ejemplos que tenemos en cuanto a fracciones sería el signo negativo. Si nosotros ponemos el signo negativo, ponemos el guión, después ponemos, por ejemplo, el 1, ponemos la diagonal y el 2,
nos va a crear una fracción, en este caso con signo negativo. También lo podemos hacer con el segundo ejemplo. Ponemos el signo negativo, abrimos paréntesis, ponemos 4x más 1, abrimos la diagonal y ponemos el 2. ¿Qué es lo que va a pasar cuando le dé la tecla de espacio? Que el signo negativo se acomoda justamente en donde está la línea de la fracción. Igual si lo hacemos con este último ejemplo, pues nos quedaría de la siguiente forma. Ponemos aquí el signo negativo, abrimos paréntesis, ponemos 3x menos 1, cerramos paréntesis, ponemos la diagonal y abajo escribimos el 6x más 2. Y de esta manera pues tendríamos esta otra expresión que sería fracción pero con signo negativo. Otra función que vamos a utilizar mucho es lo que se conoce como la raíz cuadrada. Para escribir una raíz cuadrada en una ecuación es necesario escribir esta palabra o este conjunto de letras. Ponemos, en este caso, vamos a utilizar la diagonal invertida. La diagonal invertida, como pueden ver, es esta que está aquí. No vamos a utilizar la misma diagonal que usamos en el caso de las fracciones, porque la que usamos para las fracciones fue esta otra diagonal, esta que está aquí. Entonces aquí podemos ver que son dos diagonales distintas. Para escribir la raíz cuadrada, utilizamos esta diagonal y posteriormente escribimos SQRT. Ya que escribimos eso, le damos a la tecla de espacio y como pueden ver, se crea lo que es la raíz cuadrada. Ya en la parte de adentro, pues nosotros podemos escribir la expresión que vayamos a sacarle la raíz cuadrada. También lo podemos hacer poniéndole paréntesis. Por ejemplo, si insertamos ecuación, ponemos la diagonal invertida, escribimos SQRT, abro paréntesis, pongo el 2, como viene en el ejemplo, le doy espacio y se pone de esta manera. ¿Por qué utilizamos los paréntesis? Porque habrá expresiones que sean no únicamente una sola letra o un número, sino que pueden ser expresiones más largas. Y como hemos visto, es necesario utilizar paréntesis. Aquí, por ejemplo, voy a poner diagonal invertida, SQRT, abro paréntesis, escribo 6x menos 2, cierro paréntesis y le doy a la tecla de espacio. Y de esta manera nos queda esta raíz cuadrada. También podemos poner raíces cuadradas que tengan algún exponente. Por ejemplo, voy a insertar una ecuación. ¿Cuál sería la recomendación si necesitamos poner una raíz cuadrada que esté elevada a un exponente? Cuando vimos la parte de exponentes, decíamos que una sugerencia es abrir los paréntesis primero, poner en este caso el acento circunflejo. Como es un exponente 3, le voy a poner el 3. Y ya que tengo esto que está aquí, que es el paréntesis con el exponente, dentro ya puedo poner lo que es la raíz. En este caso escribiría allí dentro SQRT. De esta manera se crea la raíz cuadrada y luego puedo abrir paréntesis para poner 6x menos 2, cierro paréntesis y le doy a la tecla de espacio. ¿Por qué tenemos que seguir este orden? Si nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, de esta manera, si yo pongo, por ejemplo, lo que es la raíz cuadrada, SQRT, y después pongo 6x menos 2 y le pongo el exponente, pues vemos que no queda de la misma forma. Entonces, por eso es preferible abrir un exponente y ya después, dentro del paréntesis, colocar la expresión que vamos a elevar a ese exponente. Muy bien, esto que nosotros estamos viendo es únicamente si queremos trabajar con los comandos a partir del teclado. Pero si nosotros escribimos una ecuación o insertamos una ecuación, también nos podemos ir al apartado donde dice ecuación. Aquí tenemos prácticamente las diferentes herramientas para poner ecuaciones. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con fracciones.
lo único que hacíamos era poner una diagonal, le dábamos espacio y se creaba el apartado donde poníamos la fracción. Pero también lo podemos hacer a partir de lo que serían las herramientas que están en la sección de ecuación. Solamente que nos tardaríamos un poco más si nos vamos a este apartado. Por eso es que ahorita lo que quisimos ver fue cómo lo podemos hacer a partir del teclado, para que no tengamos que irnos aquí, por ejemplo, a fracción y tener que insertar la fracción. Existen diferentes formas para poner las fracciones que nos ofrece aquí lo que es PowerPoint y las pueden encontrar en este apartado. Si le dan clic en ecuación, insertar ecuación, se van a fracción y aquí tenemos algunos ejemplos para escribir fracciones y aquí también hasta unas fracciones comunes que podemos insertar directamente. Lo mismo pasa en el caso de los índices, ya sea subíndice o superíndice, que serían como las potencias. Nosotros podemos insertar una ecuación, insertamos una ecuación y por aquí tenemos el apartado de índice y como pueden ver, aquí nos sale este que está aquí, que es como si yo quisiera poner x al cuadrado, por ejemplo. Nos sale también allí mismo en el apartado de índice, nos sale este otro, que es para subíndice. Si lo utilizamos, puedo poner aquí X y ya le pongo únicamente el subíndice que le voy a poner. Y ya no tengo que escribir el guión bajo o el acento circunflejo. La única diferencia es que tardaríamos probablemente un poquito más en irnos a lo que es la parte de estas herramientas, que si nosotros lo escribimos directamente con el teclado. Entonces, aquí es nada más para marcar esta diferencia, que podemos utilizar ambas opciones, pero es más práctico si nosotros lo hacemos a partir, en este caso, del teclado. También tenemos lo que son los comandos para las raíces, allí mismo en esa sección. Si ustedes se les hace un poquito más complicado escribir la diagonal invertida y poner SQRT, pues también lo que podrían hacer es irse aquí a la parte de radical y aquí viene la raíz cuadrada, viene la raíz cuadrada pero indicando el número, viene la raíz cúbica también y viene una opción que nos permite poner alguna raíz pero con cualquier índice. Aquí le podemos poner un índice 10, le podemos poner 7, le podemos poner 5. Entonces es una herramienta que también podemos utilizar. Una sugerencia que podemos tener también es que si a nosotros nos interesa mucho utilizar lo que son los radicales, entonces los podemos agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Como mencionamos anteriormente, eso se hace con clic derecho y posteriormente agregar a la barra de herramientas de acceso rápido y ya van a aparecer acá arriba. Entonces, si nosotros no estamos en la ecuación, estamos acá en el inicio o en insertar y queremos poner algo con una raíz cuadrada o algún radical, pues ya lo tenemos más a la mano en la parte de arriba. Sencillamente le damos clic y nos aparecen los diferentes radicales que podemos usar. Lo insertamos y pues ya lo utilizamos. Muy bien. También tenemos otros comandos que son muy comunes para lo que son matemáticas. También los van a estar utilizando mucho si trabajan con tareas de matemáticas o actividades de diferentes materias de matemáticas. Por ejemplo, podemos poner, si yo pongo el símbolo de más y luego pongo el símbolo de menos, automáticamente se crea un más menos, como se puede ver aquí. Si yo, por ejemplo, lo hago al revés y primero escribo el menos y enseguida escribo el más, el signo va a aparecer como menos más. Entonces, son algunos atajos que podemos usar al momento de estar escribiendo o redactando todo el problema que estemos resolviendo. También podemos escribir el infinito. ¿Cómo hacemos el infinito? Sencillamente ponemos la diagonal invertida. Aquí mucho cuidado, tenemos que poner la diagonal invertida, no la diagonal la que utilizamos para la fracción, y escribir eso que está ahí, INFTY. Si le doy a espacio, como pueden ver, se convierte
en el símbolo del infinito. También otro muy común que van a estar utilizando, que probablemente les pueda servir, es el de diferente de. Si yo quiero escribir que 5 es diferente de 4, entonces pongo la diagonal. En este caso sí es la diagonal normal, la de fracción, pero enseguida tengo que escribir el símbolo de igual. Y automáticamente le pone la diagonal en medio para indicar pues lo que necesitemos, ¿no? 5 diferente de 3. También nos sirve para el mayor o igual o el menor o igual. Sencillamente tenemos que hacer lo siguiente. Insertamos una ecuación, ponemos el símbolo de mayor que, y si queremos que sea mayor o igual que, entonces vamos a escribir enseguida el símbolo de igual. Como ven, no me aparece el símbolo de igual, sino que ya se pone automáticamente debajo del símbolo mayor que. Lo mismo para lo que sería el menor o igual que. Pongo, en este caso es al revés, menor o igual, menor, perdón, y ya después le pongo el símbolo de igual para que aparezca en la parte inferior. Y entonces podríamos también utilizar mediante el teclado una forma más rápida de escribir estos símbolos. Otros que son muy comunes serían estos que están aquí. El de incremento lo podemos hacer si ponemos la diagonal invertida y escribimos INC. Si escribimos INC con la diagonal invertida, se crea el símbolo de incremento. Si queremos poner incluso una flecha que apunte a la derecha, ponemos un guión, ponemos el símbolo de, en este caso, mayor que. Y como pueden ver, aquí no se aprecia, pero lo que yo estoy haciendo es que estoy poniendo este símbolo enseguida de lo que es el guión para que se vea de esta forma, que se cree esta flecha. Y en matemáticas también un símbolo muy utilizado es por lo tanto, que son estos 3 puntitos. Sencillamente escribimos esta palabra que está aquí y nos aparece el símbolo de los 3 puntos. Otros comandos que son muy utilizados en matemáticas es lo que es el alfabeto griego. Algunas de las principales letras que se utilizan son alfa, beta, gamma, delta, teta y pi, aunque pues también existen más. ¿Cómo se crean estos diferentes símbolos? Bueno, como lo pueden ver aquí en pantalla. En todos tienen que utilizar la diagonal invertida y escribir esto que aparece aquí. Por ejemplo, voy a hacer uno de ejemplo. Voy a poner la diagonal invertida, escribo la palabra alfa, le doy espacio y se crea lo que es el símbolo de alfa. Si lo trabajamos como un ángulo, yo después le podría escribir 45 grados, por ejemplo. La ventaja es que lo escribimos mediante el teclado y es más rápido que ir a buscarlo en los símbolos. Y eso podríamos hacer con cualquiera de estos que está aquí. Voy a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, si queremos escribir pi, vamos a poner la diagonal invertida, escribimos la palabra pi como tal, damos espacio y se crea pi. Lo puedo dividir, por ejemplo, con una diagonal, le pongo un 2 y ya genera pi sobre 2 o pi medios. Entonces, para eso nos sirven lo que son estos comandos para poder escribir de forma más rápida lo que es la matemática utilizando estas herramientas digitales. Ya si ustedes quieren tener acceso a todos los comandos, sencillamente insertan una ecuación. La voy a poner mientras en la parte superior. Y como pueden ver aquí están todos los comandos que nos permite utilizar PowerPoint. Desde matemáticas básicas, tenemos las letras griegas que las podemos insertar cualquiera de ellas, pero como ya vimos, es más fácil que lo hagamos con el teclado si no sabemos cuál es el comando. Podemos poner los símbolos tipo letra, operadores, flechas también. Tenemos aquí algunas flechas y tenemos hasta para geometría algunos símbolos, como por ejemplo para ángulo medido, ángulo esférico, y tenemos diferentes símbolos aquí también.
Si queremos poner o indicar que algo es paralelo, también tenemos aquí lo que son este símbolo de barras paralelas. Aquí está el que vimos hace rato, que es por lo tanto. Y aquí algo que ustedes pueden observar es lo siguiente. Si ustedes ponen el cursor sobre cualquiera de estos símbolos, les va a indicar cuál es el comando del teclado con el cual ustedes lo pueden crear. Por ejemplo, aquí vamos a posicionarnos sobre el de infinito. Y como pueden ver, ahí nos dice cuál es este símbolo, que es infinito, y entre paréntesis nos indica diagonal invertida INFTY, que son las letras que tendríamos que poner para poder crear el símbolo de infinito en una ecuación. La mayoría de los símbolos especifican cuál es la palabra que les corresponde. Algunos no, como por ejemplo este que dice complemento, sí tendríamos que venir directamente hasta acá para poder escribir este símbolo. Pero la mayoría y los que son más usados sí nos indican de qué forma los podemos poner nosotros en la ecuación. Otra cosa que les va a servir mucho al momento de trabajar en PowerPoint es lo que es la cuadrícula y las guías verticales y horizontales. La cuadrícula viene siendo una cuadrícula que se pone en la diapositiva, sencillamente dando clic derecho, nos debe aparecer la función de cuadrícula y guías, le damos clic allí y luego le ponemos en donde dice mostrar cuadrícula en la pantalla. Si hacemos esto, seleccionamos mostrar cuadrícula y le damos a aceptar, pues se llena con una cuadrícula lo que es la pantalla. Esta nos podría servir para que pues los cuadros de texto y las demás cosas que pongamos en la diapositiva estén bien acomodadas. Aquí, por ejemplo, por este momento voy a quitar la cuadrícula para mostrarles lo que son las guías verticales y horizontales. Una de las herramientas que les va a servir mucho para que el texto esté bien acomodado, las ecuaciones como el texto, son las guías verticales y horizontales. Dando clic derecho en la diapositiva, se van ustedes a donde dice cuadrícula y guías y aparece agregar guía vertical y agregar guía horizontal. Si le dan en agregar guía vertical, va a aparecer una línea punteada de esta forma. Si ustedes le dan en donde dice agregar guía horizontal, aparece una guía, pero de forma horizontal. Ustedes pueden poner varias guías a lo largo de su diapositiva para que de esta manera ustedes pues tengan delimitado el espacio en el cual van a estar trabajando para que quede con buen orden su trabajo o tarea que vayan a entregar. Además, tiene la ventaja de que nos va indicando a qué distancia del centro se encuentran las guías. Esta, por ejemplo, está 15 unidades a la derecha. Entonces, si yo creo una nueva guía vertical, la puedo poner exactamente a la misma distancia a la izquierda, únicamente viendo que esté a esas mismas 15 unidades. Entonces, estas guías son útiles para poder acomodar nuestro texto de forma que quede bien ordenada. Otra herramienta que es muy útil son lo que es duplicar las cajas de texto. Cuando estamos haciendo algunos ejercicios de matemáticas, el procedimiento se va repitiendo mucho, de tal forma que a veces solo tenemos que ir cambiando unas pequeñas cosas en el procedimiento. Y para no escribir nuevamente todo el procedimiento, podemos duplicar las cajas de texto. ¿Cómo podemos hacer esto? Sencillamente lo que vamos a hacer es esto, vamos a duplicar las cajas de texto de esta manera. Pero para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es lo que nos dice aquí el comando. Vamos a dejar presionada la tecla de control y la tecla de shift. Las vamos a dejar presionadas y luego nos vamos a acercar hacia lo que queremos duplicar. En este caso, es este cuadro de texto que está aquí. Tenemos el cuadro de texto, dejamos presionadas la tecla de control y la tecla de shift y con el mouse vamos a arrastrar lo que sería el cuadro de texto. Como pueden ver, se duplica el cuadro de texto y aparte queda perfectamente alineado con lo que es el cuadro de texto del que lo estamos duplicando.
Después soltamos el mouse para que se quede el cuadro de texto y ya podemos soltar la tecla de Shift y la tecla de Control. Lo repito el procedimiento, selecciono el cuadro de texto, Control, Shift, los dejo presionados y arrastro, en este caso con el mouse. Como pueden ver, se duplica el cuadro de texto y queda perfectamente alineado. Si nosotros únicamente presionamos la tecla Control, también nos puede dar la siguiente función. Selecciono el cuadro de texto, dejo presionada la tecla de Control y se duplica, pero vean que nos da la libertad de mover el cuadro de texto a cualquier parte. La diferencia es que si dejamos presionada la tecla de Shift también, el cuadro de texto se duplica, pero se sigue de manera alineada. Lo duplicamos, pero se mantiene de forma alineada con el cuadro de texto del que lo estamos duplicando. Esto se puede hacer tanto verticalmente, como se ve aquí, como horizontalmente. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, si nosotros escribimos una ecuación como la siguiente, voy a poner 8x más 2x es igual, por decir algo, a 20 más 10. Si nosotros, por ejemplo, queremos escribir un procedimiento que sea muy específico, paso por paso, entonces tal vez podemos sumar primero el 8x más 2x. Para yo evitarme, por ejemplo, el tener que escribir, aquí, por ejemplo, poner 10x es igual a 20 más 10, para no tener que escribir todo esto, lo que podemos hacer es sencillamente duplicar la caja de texto y lo que es el 8x más 2x, pues únicamente sumarlo. Con este ejemplo tal vez se ve como sencillo, pero a veces hay pasos en un procedimiento que son muy largos y que en el siguiente paso únicamente necesitamos cambiar una cosa. Entonces ahí lo que podemos hacer es esto. Duplicamos la caja de texto, resolvemos lo que siga en el siguiente paso, en este caso pues sería sumar el 20 más el 10, pero de esta forma lo podemos hacer un poco más rápido. Y como pueden ver, los cuadros de texto, si los duplicamos de esta forma, se mantienen alineados entre ellos. ¿Cómo sabemos que están alineados? Vamos a hacer una prueba. Voy a poner una guía vertical. La voy a acercar de este lado y como pueden ver, el 8, el 1 y el 1 están perfectamente alineados porque estuvimos duplicando las cajas de texto. Voy a quitar las guías. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nosotros en la parte de arriba pusimos una función que se llamaba alinear. Esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos algunas cajas de texto como estas y las queremos alinear, distribuirlas o que queden todas alineadas a lo que es la izquierda, nos vamos a esta parte que está aquí. En la parte de las herramientas que sacamos hace rato, se llama alinear objetos a la izquierda. Si yo le doy clic, como pueden ver, todas se alinean perfectamente a la izquierda. Estaban desordenadas y ya se acomodaron. La otra función que les pedía que pusieran aquí es la de distribuir verticalmente. Esto nos va a hacer que, como pueden ver, aquí hay un espacio mayor que el espacio que hay entre estos que están acá arriba. Entonces, si yo selecciono los 4 y los distribuyo verticalmente, quedan perfectamente separados. De esta manera podemos ir acomodando las cajas de texto que nosotros escribamos. Y por último, hablando en cuanto a cosas de texto, tenemos copiar formato. Si yo, por ejemplo, tengo un formato como este, en este cuadro de texto, y lo quiero pasar que sea idéntico a este cuadro de texto que está aquí, sencillamente selecciono el que deseo copiar, me voy a la escobita que pusimos aquí arriba que se llama copiar formato, le doy clic y me aparece algo como esto. Como pueden ver, en el cursor sale el simbolito o la figura, el icono, y entonces solo le doy clic al cuadro donde quiero pegar este formato. Y como pueden ver, se crea un formato que mantiene el mismo contorno, el mismo tipo de letra, el color, el grosor e incluso el relleno del cuadro de texto. De esta manera, pues también esta herramienta nos puede servir al momento de expresar resultados. Si los queremos colorear o ponerle algo que lo resalte, indicando que es el resultado, podemos
copiar los formatos de otros resultados que hayamos puesto anteriormente. Y en PowerPoint, una última herramienta que vamos a ver se llama eliminar el fondo blanco de una imagen. A lo mejor ustedes esto también lo pueden utilizar para otras materias donde tienen a veces que quitar el fondo blanco de las imágenes. Aquí nos puede servir, por ejemplo, en esta gráfica. Como pueden ver aquí, la gráfica tiene fondo blanco. Por eso es que si yo la pongo aquí, pues tapa todo lo que es el texto. Entonces, ¿cómo le puedo eliminar el fondo blanco de una forma muy sencilla? Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono la imagen, me voy a donde dice formato de imagen, después me voy a donde dice color, y en donde dice color hay una parte que se llama definir color transparente. Le voy a dar clic aquí. Como ven, aparece una especie de lapicito. Este lápiz, lo que yo tengo que hacer es seleccionar el color blanco. En la imagen selecciono el color blanco. Aquí, por ejemplo, esto es de color blanco. Ya lo seleccioné. ¿Y qué es lo que pasa? Que como pueden ver, el fondo blanco desapareció completamente. Esto nos puede ser útil para matemáticas, pero también para otro tipo de trabajos donde a veces necesitamos imágenes que no tengan este fondo. Muy bien, vamos a ver ahora brevemente lo que sería GeoGebra. ¿Cómo podemos complementar lo que sería la escritura matemática con GeoGebra, que nos permite, es un software que nos permite crear gráficas? Tal vez nos piden hacer, por ejemplo, resolver un sistema de ecuaciones y al mismo tiempo nos pide el problema realizar la gráfica. Podemos hacer el procedimiento con PowerPoint y la gráfica con GeoGebra. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos ahora a compartir lo que sería en este caso pantalla, pero para ver GeoGebra. GeoGebra lo pueden buscar en línea. En Google ponen GeoGebra y la primera opción que sale es la que vamos a estar utilizando. Voy a cambiarme ahora a lo que sería Google, entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento. Pueden ir abriendo lo que sería su navegador y buscando GeoGebra para utilizar GeoGebra en línea. En este caso vamos a ver algunas generalidades que tiene GeoGebra y que también nos pueden servir para cuando hagamos la escritura de la matemática. A continuación voy a compartir la pantalla completa. Si me pudieran confirmar si se ve ahora GeoGebra. Sí, sí se ve. Gracias, Carla. Muy bien, en GeoGebra tenemos algunas generalidades que vamos a ver de manera breve. Si nos vamos aquí a lo que es el engrane que está aquí, vamos a encontrar lo siguiente. En GeoGebra podemos hacer gráficas de diferentes funciones, pero hablando en cuanto a las generalidades, tenemos lo siguiente. Podemos mostrar los ejes u ocultarlos. Podemos, en el caso de la cuadrícula, quitar toda la cuadrícula, como se ve aquí. Podemos poner únicamente la cuadrícula mayor. La cuadrícula mayor, como pueden ver, es de esta forma. Si incluimos la cuadrícula menor, pues aparecen los cuadritos más pequeños. En este caso vamos a trabajar únicamente lo que es la cuadrícula mayor. ¿Qué otra cosa podemos hacer en GeoGebra? Nos vamos a ir a propiedades. Y aquí podemos encontrar lo que son las propiedades básicas. En el caso del color, este nos va a permitir cambiar el color de los ejes. Si yo lo pongo de color rojo, los ejes aparecen de color rojo. Podemos utilizar cualquier otro color. Podemos cambiar el estilo de trazo de lo que serían los ejes si queremos que salgan únicamente de un lado la flecha o de ambos lados, o los diferentes estilos que están de este lado. Voy a regresarlo a como estaba originalmente. En el caso del eje X, aquí lo que nos permite es, por ejemplo, mostrar o no mostrar lo que sería el eje X. Aquí está apareciendo el eje X y aquí lo estoy quitando. En el caso de lo que sería la etiqueta, a veces nosotros queremos trabajar el eje X como ángulos, entonces le podemos poner aquí que sea teta,
y entonces el eje X ya no se llama eje X, sino sería eje teta. Y entonces aparece aquí, en la parte derecha, aparece el símbolo. Nos regresamos a propiedades. Tenemos también la unidad. A veces lo queremos trabajar en pi, en milímetros, en centímetros. Esto de las unidades, el cambio se puede ver aquí. Cada cuadrito, en este caso lo puse en centímetros, nos va a representar 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y así sucesivamente. También lo que podemos hacer en el caso de las propiedades es poner solo la dirección positiva. Aquí, por ejemplo, ya quité lo que es lo negativo en X y puedo hacer lo mismo en Y. Puedo mostrar únicamente la dirección positiva y trabajar únicamente sobre esta área. En este caso no lo vamos a trabajar así, entonces voy a regresar ambas direcciones. También en el caso de las etiquetas vamos a trabajar la etiqueta normal, que es X, y vamos a trabajar, en este caso, el de las unidades, no vamos a utilizar centímetros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar GeoGebra para realizar una gráfica y ver qué es lo que podemos hacer en esta gráfica. La gráfica que vamos a estar utilizando es la siguiente. Nos vamos a ir aquí a donde dice álgebra y en entrada vamos a poner una función. En este caso la función que yo voy a poner es x elevado a la 4 más 20x, por poner un ejemplo. Entonces, como pueden ver, se crea lo que es esta gráfica. Nosotros podemos hacer zoom para ver completamente la gráfica. Podemos alejarnos o podemos acercarnos. Ahorita vamos a ver de qué forma podemos nosotros ver completamente la gráfica. Como ustedes pueden ver ahorita en pantalla, tenemos una función, pero en pantalla no la podemos ver completa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder verla mejor? Si nos vamos a propiedades, en donde dice básico, nosotros tenemos esta opción que les va a ser muy útil, sobre todo con las gráficas. Aquí el eje X y el eje Y están a razón de 1 a 1, pero si yo quiero que el eje Y o el eje X no vaya de 1 en 1, sino que vaya de 5 en 5 o de 10 en 10, yo puedo hacer aquí la modificación. Por ejemplo, aquí lo puedo cambiar el eje Y para que vaya de 10 en 10 y de esta manera, vean que podemos ver mejor la gráfica. Ya de esta manera podemos ver en dónde es el punto mínimo de la gráfica y lo podemos incluso hacer todavía más pequeño. Si yo le pongo que sea de 20 en 20, lo que es el eje Y, pues se va haciendo un poquito más claro lo que es la gráfica. Entonces, para eso nos sirve esta parte de aquí, de eje X y eje Y, para nosotros definir la escala que vamos a utilizar en cada uno de los ejes. Ahora bien, a veces cuando vamos a pegar la gráfica en lo que sería la diapositiva de PowerPoint, no podemos pegar toda la gráfica porque en el caso de esta gráfica, pues se extiende al infinito en el eje positivo de las Y's. ¿Cómo podemos recortar una gráfica para ver únicamente una sección? Esto lo podemos hacer de la siguiente forma, que sería, vamos a primero dibujar 2 puntos mediante la sección de herramientas. Vamos a seleccionar un punto y voy a seleccionar 2 puntos de la gráfica, que son los puntos hasta donde la gráfica se va a poder observar. Después me voy a regresar a lo que es álgebra. Voy a escribir la palabra función y ven aquí que me arroja diferentes funciones. En este caso selecciono lo que sería la de función, valor inicial y valor final. Voy a escribir el nombre de la función. La función se llama f. El valor inicial, lo que yo tengo que escribir es lo siguiente. Escribo la x, abro paréntesis y el primer punto que tengo es el punto A. Entonces lo escribo así, X y entre paréntesis A mayúscula. Donde dice valor final hago lo mismo, pongo la X, pongo los paréntesis y pongo el punto B. Le doy Enter y como pueden ver pasa lo siguiente. Se forma una gráfica que es igual, pero en este caso pues sale de color azul. Lo que tengo que hacer es ocultar la gráfica anterior, la de color verde. Entonces, donde está la bolita verde que está aquí donde está el cursor, le doy clic y desaparece.
Puedo, si gustan, eliminar también lo que son los puntos. Y de esta manera, pues ya me queda una gráfica limitada a 2 puntos. Y de aquí sí podemos tomar como una captura que pudiéramos pegar en nuestro trabajo de matemáticas, en nuestra tarea o en alguna actividad. Esto es con el fin de que aquellas gráficas que no se alcanzan a apreciar bien en GeoGebra, pues las podamos tener como de un enfoque más cerca. Lo que podemos hacer con la gráfica es lo siguiente. Aquí tenemos lo que es la etiqueta. Yo le puedo poner otro nombre. Le puedo poner, por ejemplo, el nombre de función. Y me va a aparecer aquí. Entonces, yo llamé a esta gráfica función. Le puedo cambiar el color. La puedo poner de diferentes colores que me ofrece aquí GeoGebra. O incluso, pues, en el símbolo de más colores todavía. Puedo cambiar el trazo, por ejemplo, lo puedo hacer con líneas punteadas, más pequeñas, o puedo hacer que el trazo sea más grueso, como se puede ver aquí. Y también lo que podemos hacer es mostrar el valor. Si le doy clic en donde dice mostrar valor, en este caso, como nosotros hicimos este ajuste, no nos va a aparecer como nosotros escribimos la función, que era x a la 4 más 20x. ¿Qué podemos hacer en este caso? Voy a quitar mostrar valor y voy a hacer lo siguiente. Aquí en GeoGebra tenemos una función que se llama agregar cuadro de texto. En agregar cuadro de texto, que es aquí, seleccionamos cualquier parte de GeoGebra y me abre algo como esto. Aquí yo voy a escribir lo que sería la función. F de x es igual a x a la 4 más 20x. Le doy en OK y como pueden ver, ya puedo arrastrar lo que es el cuadro de texto y le puedo dar lo que sería el valor de esta gráfica. También podemos editarlo para cambiar el color. Podemos cambiar el relleno del cuadro de texto. Tal vez no sea tan útil esa parte, pero lo podemos hacer. Podemos cambiar a letras negritas, en itálica, y pues diferentes funciones que tiene GeoGebra. Ya que hicimos la gráfica y la queremos pegar en la presentación de PowerPoint, únicamente nos vamos a estas 3 rayitas y le damos a exportar imagen. Posteriormente, copiar al portapapeles y ahora sí, nos podemos regresar a PowerPoint y aquí pegamos lo que sería nuestra gráfica. Pegamos la gráfica y de esta manera pues podríamos tener lo que es nuestro procedimiento de matemáticas más lo que sería la gráfica, pero de una manera pues un poco más formal y presentable. Tenemos aquí lo que sería brevemente un ejercicio con el cual se pudiera practicar las diferentes cosas que nosotros hicimos. Ustedes imagínense que tienen este problema y lo tienen que resolver y van a aplicar las herramientas que vimos. ¿Cómo se haría? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a insertar una ecuación, en este caso un poco más pequeña la ecuación. Para eso nos sirven lo que es aumentar y disminuir. Luego doy clic derecho y voy a... aquí nada más voy a cambiar un poquito lo que es el formato de la ecuación para que siempre salga de este tamaño. Entonces, aquí lo que yo tendría que hacer pues es, para resolver esto es una ecuación de segundo grado. Nos piden hacerlo por la fórmula general y después realizar la gráfica indicando las raíces. Entonces, si nosotros realizamos todo el procedimiento, ahorita por cuestiones de tiempo va a ser un poquito más práctico ponerles nada más el resultado. Entonces, si nosotros aplicamos las diferentes funciones que vimos, podríamos dejar un resultado como este. Podríamos escribir las diferentes ecuaciones y nos quedaría de esta manera. Aquí expresaríamos lo que es el resultado. Y como vimos ahorita, aplicando lo de las gráficas, podemos crear su propia gráfica que nos quedaría de esta forma. Entonces, si tuviéramos que enviar este ejercicio de tarea o como problema, podríamos entregar esto junto con lo que está en la otra diapositiva y pues sería más fácil también para el docente poder hacer la revisión, porque a veces cuando lo hacemos en el cuaderno o en hojas,
si no, pues se ve bien la imagen, pues ahí pudiéramos tener problemas con lo que es la calificación. Entonces, también para eso nos sirve el utilizar estas herramientas digitales. Por mi parte es todo. A continuación voy a dejar a mi compañera Carla Robles para que ella continúe con el resto del taller. Muchas gracias, Jesús. Ok, entonces vamos a comenzar con la segunda parte. Aquí vamos a ver más que nada alternativas a PowerPoint y a GeoGebra. En este caso vamos a estar trabajando con Google Slides, con un complemento que podemos descargar para poder escribir ecuaciones, y con Desmos, que es una alternativa a GeoGebra. En un momento les voy a compartir pantalla. Ok, ¿me podrían avisar si ya se ve? Todavía no aparece, Carla. Ok. A ver. Esperamos unos segundos. O si gustas compartir de nuevo, a ver Sí, si a aparece. ver. De acuerdo. A ver. ¿Ya pueden ver? ¿Aún Eh, no, Carla? no, Ok. aún no aparece, A sale ver. como en negro. Ok. A ver. A ver, voy a volver a intentarlo. ¿Todavía no? No, Carla, todavía no. Ok. Permítanme un momento. Voy a tratar de solucionarlo. Ahora sí, Carla. Ya. Muy bien, ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. Ok, entonces comenzamos con la parte de Google Slides. Antes de ya empezar con el complemento que les quiero compartir, vamos a ver unos cuantos detalles de, de Google Slides en general que nos pueden servir ya al escribir ecuaciones. Aquí, lamentablemente, no tenemos la opción de la barra de herramientas de acceso rápido. Sin embargo, hay algunos comandos que me gustaría compartirles que son útiles para poder escribir ecuaciones o para el formato en general. Tenemos el atajo de control D, que nos sirve para duplicar elementos. Si yo escribo entonces, selecciono esta caja de texto y le doy en control D, se me duplica todas las veces que yo aplique ese comando. Entonces, eso nos puede servir si queremos duplicar cajas de texto, figuras o incluso las diapositivas, dependiendo de lo que estemos seleccionando. Otra cosa que también aquí funciona, que Jesús ya nos había comentado, que también en PowerPoint, es que si yo selecciono mi caja de texto y presiono las teclas de Control y Shift y arrastro la caja, también me la va a duplicar. Eso también funciona aquí. Y también funciona el comando de simplemente presionar la tecla de Control y arrastrar la caja de texto. Otra cosa que también considero útil es los comandos de Control Shift más la tecla de arriba o más la tecla de abajo. Esto nos va a ayudar a enviar al frente o al fondo un objeto. En este caso, aquí tenemos a este hexágono al frente. Si yo presiono Control Shift y la tecla de abajo, me lo va a mandar hasta el fondo. Y si presiono Control Shift y la tecla de arriba, ya está de vuelta al frente. Entonces, esto nos puede servir mucho. Yo lo uso bastante cuando, por ejemplo, si yo coloco, si suponiendo que mi respuesta a un ejercicio es esta de aquí,
yo pongo una figura y presiono esas teclas, Control Shift y tecla de abajo, y ya me lo manda al fondo. Entonces ahí estoy resaltando mi respuesta. Y bueno, pasando a otro de los atajos que también considero útiles, es Alt más la flecha a la derecha o a la izquierda. Esto lo que me va a hacer es girar 15 grados a la derecha o a la izquierda cualquier elemento. En este caso tenemos este triángulo. Si yo presiono la tecla de Alt más la tecla de la derecha, ya me lo giro 15 grados. Y si vuelvo a presionarlo, me lo va a girar otros 15. Entonces ya van 30 grados, 45, 60, 75, 90. Entonces me puede servir si estoy trabajando a lo mejor con problemas de geometría, que estoy rotando alguna figura, puede ser muy útil, o también nos puede servir para las cajas de texto, ¿no? Este comando también aplica. Entonces puede sernos útil. Estos últimos 3 comandos nos pueden servir para poner ecuaciones muy sencillas directamente desde PowerPoint sin descargar nada extra. Si nosotros presionamos control más punto, nos va a poner un superíndice, que en el caso de la escritura matemática nos puede funcionar como potencia. Si yo, por ejemplo, si yo escribo 3x y pongo control punto, tengo que escribir algo primero, ahí está. Puse control punto y ya al escribir ese 2, ya se me subió como si fuera un exponente. En el caso de la coma pasa lo contrario. Yo aquí tengo, por ejemplo, 2x, y quiero que sea subíndice A, por decir. Pongo mi control coma y escribo a la letra A. Entonces, de esa manera podemos escribir a lo mejor ecuaciones de segundo grado, o ecuaciones muy sencillas que nada más involucren símbolos breves, ¿no? Que nada más potencias, subíndices, símbolos de más y de menos. Puede sernos útil. Y bueno, este último no es solamente para Google Slides, en realidad funciona para cualquier lugar. En PowerPoint también se puede usar, o en sitios web incluso. Si ustedes presionan la tecla de Windows, que es esta que tenemos aquí, más el punto, se abre una pequeña ventana. Necesitamos tener abierta una caja de texto. Voy a abrir aquí. Y si yo presiono tecla de Windows más un punto, me despliega esta pequeña ventana de aquí. Por el momento se ven emojis, ¿no? Aquí podríamos poner emojis en caso de que querramos. También se podrían usar para calificar o algo. Pero la sección que nos va a servir a nosotros para escritura matemática es esta de aquí, que se llama símbolos. Aquí tenemos muchos símbolos matemáticos. Tenemos flechas, tenemos algunos símbolos de menor que y mayor que, hay acentos, aquí hay exponentes. Son varias cosas que nos pueden ayudar, símbolos de integración, y aquí al final las letras griegas. Es una manera que sin descargar nada extra a Google Slides podríamos escribir ecuaciones matemáticas con el botón de Windows y de punto. Nada más que me parece que este atajo no agarra en todas las computadoras. Esto sí, no estoy segura. Creo que en algunas no es compatible este comando, pero si sí lo es, les puede servir bastante. Y bueno, ahora sí, adentrándonos a lo que quiero exponerles para Google Slides, ¿no? En la escritura matemática. Podemos nosotros descargar un complemento para poder hacer esto. Un complemento o un add-on en inglés. Y bueno, vamos a mencionar primero qué es un complemento, ¿no? En pocas palabras, son herramientas que se pueden descargar para agregar más funciones dentro de Google Slides, en este caso, y también en otros programas. El complemento que yo voy a sugerirles en esta ocasión para escribir ecuaciones es este de aquí, que se llama Hipatia. Entonces vamos a ver cómo descargarlo. Se puede descargar de 2 maneras diferentes. La que yo más les recomiendo, porque es más directa, es desde Google Slides. Para ello nos vamos a ir a la sección de complementos y aquí en descargar complementos. Puede aparecerles como descargar u obtener, es lo mismo. Ustedes le dan clic a esa opción
y les va a desplegar una pequeña ventana donde es como la tienda de los complementos, ¿no? Ahí están todos. Aquí, si yo la quiero abrir, bueno, se está tardando en cargar, pero en sí les aparece esa ventana que venía en la imagen, ¿no? Ahí está. Esta es la ventana de los complementos. Aquí nosotros podemos buscar el que deseemos. Bueno, en este caso, aquí yo puse la imagen del de Hipatia, porque es el que nosotros vamos a estar trabajando. Le damos en instalar y aceptamos los permisos que se nos soliciten. Aquí, no sé si se alcanza a ver, pero nos aparece un texto que dice compatible con, y nos aparecen 3 iconos. Esto quiere decir que además de que lo podemos utilizar en las presentaciones de Google, también los podemos usar en los documentos y en los formularios. Al descargarlo aquí, automáticamente también ya se nos instala en esas otras 2 aplicaciones, en esos 2 programas. Y la otra opción para descargar complementos es desde Google Workspace. Google Workspace es lo que anteriormente se conocía como G Suite, que en pocas palabras son todos los programas de Google, las hojas de cálculo, las presentaciones, documentos, etc. Entonces, nosotros para descargar complementos nos iríamos a la tienda de Google Workspace en este enlace, buscamos el complemento que queremos instalar y lo instalamos de la misma manera en la que se hizo en el proceso anterior. Y bueno, ya que tenemos al complemento de Hipatia, lo podemos usar de 2 maneras. Tiene 2 opciones. Aquí yo lo tengo y aparecen estas 2 opciones, insertar, editar y el mini editor. Primeramente vamos a ver la opción de insertar, editar. Para ello, pues nos vamos aquí, complementos, la opción de Hipatia y seleccionamos la de insertar, editar. Nos va a aparecer un mensaje de bienvenida, lo cerramos y nos va a aparecer esta ventana de aquí. Aquí es donde nosotros vamos a poder estar escribiendo las ecuaciones matemáticas que deseemos. La otra opción es la de mini editor. La verdad, esa es la que a mí más me gusta porque se coloca de un lado de nuestra presentación, entonces no nos estorba cuando estamos escribiendo algo en la presentación. Entonces nos vamos a complementos, Hipatia Create y seleccionamos mini editor. Le damos clic en continuar y ya se nos despliega. Aquí, como pueden ver, está lo que les decía. Aquí está toda nuestra presentación visible y al extremo derecho nos aparece el mini editor. Y okay, voy a abrir el complemento, espero que no tarde mucho en cargar. Lo voy a abrir en la forma de mini editor. Ok, está cargando. Ok, aquí tenemos entonces al mini editor. Aquí podemos cambiar el tamaño de letra. Aquí ya nos aparecen varios símbolos matemáticos que podemos ir escribiendo, ¿no? Automáticamente ya desde aquí podemos escribir lo que sea. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Yo en la mayoría de los ejemplos estuve comparando entre las similitudes que tiene con PowerPoint y sus diferencias. Aquí, en las potencias casi todo es igual. Nada más que aquí automáticamente cuando yo escriba el símbolo del acento circunflejo, ya o sea, ni siquiera se ve. Si yo lo pongo, ya se me pone el cuadrito para que yo escriba la potencia. No tengo que darle a la barra espaciadora. Entonces, nada más si yo escribo la X y el acento circunflejo, ya se me pone el cuadrito. Ya puedo poner mi exponente al cuadrado. Puedo poner también exponentes negativos, -3. Puedo poner un exponente arriba de otro exponente. Pongo mi acento circunflejo, el 2, y otra vez el acento y el 3. Eso es igual, pero ya la diferencia es que aquí, como automáticamente ya se nos pone en la posición del exponente, no necesito poner paréntesis cuando son exponentes fraccionarios. Entonces aquí, por ejemplo, que dice x elevado a la 2 sobre 3, si yo lo escribo así, no necesité colocar paréntesis, porque como ya se subió, ya estaba toda esa parte en la sección de potencia. Y bueno, ¿qué pasa
Si yo sí quería poner una fracción, pero quiero que mi fracción esté vertical, que tenga el numerador, la raya de división y el denominador. Para ese caso, yo voy a poner a mi X acento circunflejo y voy a escribir la palabra frac, F-R-A-C, le doy a la barra espaciadora y ya se me coloca mi exponente de esa forma. Numerador, la línea divisora y denominador. Y ya puedo escribir 2/3. Y otra cosa, también otra diferencia es que si nuestro exponente en este caso es un binomio, entonces de igual manera no necesito poner paréntesis. Ya al presionar el acento circunflejo ya se me sube todo, entonces ya se me queda toda esa parte como exponente. Bueno, pasamos ahora a los subíndices. Básicamente es exactamente igual. Nada más que ahora en lugar del acento circunflejo vamos a colocar el guión bajo. Ahí está. Automáticamente al escribir el guión bajo ya se me pone el cuadro para poner mi subíndice, ¿no? Entonces, si yo escribo X guión bajo 2, ya está como X subíndice 2. Y así con lo demás, ¿no? X guión bajo menos 3. Y de igual manera, la diferencia que tiene con PowerPoint es que no necesito poner paréntesis si mi subíndice es un binomio o polinomio en general, o si es fraccionario, porque automáticamente ya se me coloca en esa posición. Bueno, ahora pasamos a fracciones, divisiones, cocientes y todo lo relacionado a ello. Para poder colocar fracciones, vamos a colocar el comando que les comenté hace rato, que es frac, F-R-A-C, más la barra espaciadora. Entonces, al escribirlo y darle a la barra espaciadora, ya se me pone F-R-A-C, barra espaciadora, y ya se coloca mi fracción. Y ya puedo aquí editarla, no sé. Pues en este caso, como ejemplo, tenía 5x más 1, me voy para abajo y sería 2x menos 5. Ah, y algo que creo que no he comentado, es que ya que yo ya tenga completo lo que quería escribir, le doy en insertar. Y de esa forma, ¿okay? Ya está insertada mi ecuación. Se pone en la diapositiva como si fuera una imagen. Si yo veo que está muy pequeña, a lo mejor yo quería que fuera más grande, aquí mismo puedo yo estirarla y ya se puso más grande. O puedo aquí modificar el tamaño de la letra. Ahí sí es pues como ustedes decidan. Y pues si queríamos nosotros poner una fracción con exponente negativo, primeramente colocamos el signo de menos. A ver. Me trabo un poquito. A ver. Bueno, para poder escribir, no me deja ahorita usar el patio, pero bueno, para escribir una fracción con el signo negativo, primero colocamos el signo de menos y ya escribimos frac y la barra espaciadora. Ahora para las raíces. Aquí, para cualquier tipo de raíz, escribimos el comando de sqrt más la barra espaciadora. Voy a volver a abrirlo porque no me está dejando escribir. Es sqrt más la barra espaciadora, ya nos va a desplegar la raíz. Pero aquí nos pone dos cuadritos, nos pone adentro lo que viene dentro de la raíz y nos viene el espacio para el índice. Entonces con este comando ya podremos estar escribiendo raíces con cualquier índice. Por ejemplo, aquí 4x, me regreso y ya pongo mi índice. Digamos que el índice es 5, o es, bueno, 1 no tiene caso, 4. Aquí podemos poner cualquier índice que queramos. Aquí, por ejemplo, para escribir esta expresión, pondríamos sqrt, espacio, 20x menos 3, y ponemos el índice 4. Y ya está. Y ya se estaría colocando en nuestra diapositiva.
A veces tarda un poco en cargar, pero ahí está. Pues otro ejemplo, esto sí es igual que en PowerPoint. El símbolo de más menos te escribe automáticamente pues si pones el símbolo de menos el de más, te pone como menos más. Mayor igual, ya te lo pone todo junto, también menor igual. La diferencia aquí es que con la pura diagonal y la barra espaciadora no se nos pone fracción. Si es necesario que escribamos el comando de frac. Y bueno, de los comandos de uso común, ya cualquier comando que sea escrito textualmente son prácticamente iguales a los de PowerPoint. La diferencia más notable es que no llevan esa diagonal invertida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en PowerPoint necesitábamos colocar diagonal invertida empty, diagonal invertida therefore, etcétera, ¿no? Y aquí no. Aquí es nada más escribir el puro texto y ya te va a poner el símbolo que desees. Entonces, tal vez se pregunten, pues entonces eso puede ocasionar que tal vez que yo haya querido escribir el enunciado de una ecuación aquí mismo en Hipatia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se nos puede activar por error. Por ejemplo, si yo hubiera querido poner la palabra contestar, aquí se me modificó algo. Esto me activó un comando sin que yo lo hubiera querido. Hipatia tiene una opción para evitar esto. Tiene dos modos. Tiene modo texto y modo matemático. Aquí en la ventana de la pantalla grande de Hipatia aparece ese botón. Voy a abrirla rápidamente para que lo puedan ver. Okay, esta es la ventana grande de Hipatia. En esta tecla T es la que nos permite cambiar entre modo texto y modo matemático. Entonces, si yo, por ejemplo, estaba escribiendo aquí, no sé, si contestar, como les decía, contestar. Aquí me activó un comando. Pero si yo activo el modo texto, contestar, ya no me lo activó. Entonces podemos ir cambiando entre el modo texto y el modo matemático para evitar que se nos active un comando sin que nosotros hubiéramos querido. Y bueno, ya que estamos aquí en la ventana grande, les quiero comentar de una vez que con esta opción pueden minimizar esta ventana por si la van a seguir utilizando. Entonces está esa opción de minimizarla para que puedan seguir trabajando en lo de ustedes. Y bueno, por mientras sí la voy a cerrar. Y bueno, aquí tenía como ejemplo que el modo matemático. Aquí, por ejemplo, se nos activaron dos comandos, uno de flecha y uno de fracción. Y el modo texto ya está, como resolver todas las fracciones. Y bueno, otra cosa que les quería comentar era cómo usar Hipatia en formularios de Google. Aquí tengo un formulario abierto. Creo que sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la Ok. estamos viendo, Carla. Ok. Bueno, aquí estamos en un formulario de Google. Para poder activar Hipatia, nos vamos a ir a esta figura, que es como una pieza de rompecabezas. Aquí están los complementos en los formularios. Damos clic y nos vamos al complemento de Hipatia. Aquí nos vienen las mismas opciones, ¿no? Insertar, editar o mini editor. Yo voy a abrir el mini editor. Aquí nos viene el mensaje de bienvenida, que de hecho tiene las instrucciones para poder usar este complemento. Pero ahorita yo se los voy a explicar, ¿no? Entonces me lo voy a dar en continuar y ya se nos abre nuestro mini editor. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse esta instrucción. ¿Cuál es el radio de la siguiente ecuación? Entonces yo voy a poner x cuadrada, voy a aumentar la letra, no sé si se alcanza a ver bien. X cuadrada más y cuadrada igual a 9. Aquí no se me va a insertar automáticamente. Lo que vamos a hacer es darle en este botón que dice crear enlace, ¿no? Crear un link. Entonces le doy clic aquí y me va a pedir que copie este enlace. Lo voy a copiar y nada más mucho ojo. Aquí este enlace expira
dentro de 10 minutos. Entonces es importante ponerla en nuestro reactivo pues antes de que se termine el lapso. Entonces voy a copiar el enlace, control C, y en el reactivo en el que yo quiera poner la imagen, me voy a ir a este botón para insertar imágenes en el reactivo. Le doy clic y aquí me aparecen estas pestañas, ¿no? Yo me voy a ir a la de URL, insertar imagen por URL, y voy a pegar ese enlace que creé. Y aquí nos aparece ya la imagen que hicimos. Y ya lo último sería darle en insertar imagen. Y ya quedó. Aquí está nuestra ecuación. Bueno, si lo clico aquí, ya podemos ver que se ve la ecuación que creamos aquí mismo en el formulario. Entonces nos puede ser muy útil si estamos haciendo un examen en línea. Tenemos esta opción, ¿no? Aquí mismo en el formulario. Y bueno, aquí tengo las instrucciones. Entonces ya habiendo dicho esto, vamos a pasar a Desmos. Desmos en sí es es un sitio para graficar, así como GeoGebra. Lo podemos ver como una alternativa. Es un sitio que es un poco más limitado porque GeoGebra sí tiene más opciones. Sin embargo, por lo mismo de que Desmos no tiene tantas cosas, a veces es más rápido. Yo anteriormente tenía una computadora que, que se me trababa cada vez que intentaba abrir GeoGebra. Y cuando usaba Desmos, sí estaba más rápida. Entonces puede ser una buena alternativa si estamos teniendo problemas de internet o problemas con la computadora en general. Y bueno, pues además de eso, sí hay cosas que yo considero que son mejores en Desmos, que ahorita vamos a estar trabajando, ¿no? Aquí tenemos nuestra pantalla de Desmos. Esta es la graficadora, ¿no? Aquí nosotros podemos escribir, así como en GeoGebra, podemos escribir ecuaciones. Aquí ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, es cualquier tipo de ecuación en general, ¿no? Podemos escribirla aquí. Nosotros no hay tantas opciones de colores. Si nosotros queremos cambiar el trazo o el color o lo que sea, lo que vamos a hacer es mantener, darle clic, voy a poner un poquito más grande, darle clic a la figura que esté a un lado de la ecuación, lo mantenemos presionado como por un segundo. Y ya al haberlo mantenido presionado, nos aparecen estas opciones. Aquí podemos cambiar el color de nuestra imagen, de nuestra ecuación. Podemos cambiar su grosor. Y si lo queremos que esté más delgado, más grueso, aquí es donde se hace. Y la opacidad. La opacidad en sí es qué tan transparente queremos que esté. Podemos hacer que sea una línea discontinua o una línea punteada, ¿no? Aquí, estas son las opciones. No hay tantas, como pueden ver, solamente hay 6 colores con los que podemos estar trabajando en este sitio. Sin embargo, pues nos sirve, es útil. Otra cosa interesante de Desmos, bueno, esta de hecho ya la apliqué, es que le puedo aumentar un poquito el tamaño de letra creo que es muy útil si estamos presentando en clase para que se vea mejor, ¿no? Así está normalmente y así ya se ve un poco más claro. Otra cosa, también se puede invertir el contraste, en modo oscuro, eso también podría ser útil. Se puede activar el modo braille, perdón, se pueden escribir. También se puede quitar la rejilla pequeña, así como en GeoGebra. Se pueden quitar los números del eje, se pueden ocultar. Se pueden poner flechas a los extremos. Y aquí también, en estas teclas de aquí, podemos aumentar o reducir la vista, ¿no? El zoom. Y bueno, para ocultar alguna ecuación, nada más damos clic rápido y ya se deja de ver. Bueno, algo útil también de este sitio es que con este engrane nos aparecen estas dos opciones. Podemos convertir a tabla una de nuestras ecuaciones, por si necesitábamos tabular, nada más le damos clic aquí
y automáticamente ya nos despliega los valores, ¿no? Cuando X vale -2, Y vale 4. Y así sucesivamente. Si nosotros queremos saber en algún número que no aparezca aquí, lo podemos escribir. Suponiendo que nosotros queremos saber cuando X vale -5, entonces X cuadrada va a ser 25. Okay. Y también podemos duplicar. Aquí ya duplicamos y escribimos algo más. Aquí en este botón, con el símbolo de más, podemos añadir elementos. Pueden ser una expresión, eso sería una ecuación como lo que estuvimos viendo ahorita. Podemos agregar notas. Esto creo que es útil, por ejemplo, puedo yo decir que esta es una circunferencia, ¿no? Entonces ahora yo sé que esta ecuación de aquí es de una circunferencia. También podemos añadir tablas, así directamente. Yo puedo escribir una tabla, no sé, X1 va a ser 3, Y1, 2. Puede servirnos. Y también podemos añadir imágenes, también se puede añadir. Y carpetas, yo creo que las carpetas son muy útiles si estamos trabajando con varios elementos. Podemos hacer una carpeta, no sé, que se llame ecuaciones lineales. Entonces yo aquí pongo t igual a 3x, que aquí van a ir puras ecuaciones de ese tipo, ¿no? Y si yo, por ejemplo, esta de y igual a x la quiero agregar a esa carpeta, la arrastraría y ya que viera esta línea de aquí, ya sé que está dentro de la carpeta. Y si quiero que todos los elementos que tengo en la carpeta se dejen de ver, le puedo dar clic a la carpeta y se dejan de ver todos esos. Ya le doy clic de nuevo y ya se vuelven a apreciar, ¿no? Y bueno, en cuanto a etiquetas, en Desmos no está directamente la opción para poner etiquetas, solamente para puntos. Si yo, por ejemplo, tengo un punto 2,3, bueno, voy a poner mejor más lejos, menos 2,3. Aquí sí aparecen, aquí sí tengo la opción de etiqueta, pero para funciones o rectas no está. Entonces, ese sí es un detalle como que GeoGebra sí tiene mejor, ¿no? Que sí nos permite poner etiquetas también a funciones. Y bueno, por último, ya de Desmos, otra cosa que considero que es muy útil es que aquí, al darle clic a estas tres rayitas que están en la parte superior izquierda, bueno, aquí yo ya tengo unos guardados, pero aquí siempre aparecen estos ejemplos, aunque no estés con una sesión iniciada. Siempre hay ejemplos de varias gráficas que tú puedes realizar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ecuación punto pendiente. Si yo abro esta gráfica, puedo ver cómo se comporta una ecuación conociendo estos datos, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio a la X? Yo puedo ir viendo eso. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo de este tema o si quiero enseñarle a mis alumnos sobre este tema, puede ser muy útil que ellos tengan esa ayuda visual de qué es lo que pasa si se modifica un valor en X, uno en Y, o si modificamos la pendiente, ¿no? Siempre están esos ejemplos y hay de varias cosas. Tenemos de rectas, parábolas, algunos ejemplos de trigonometría, círculo trigonométrico, unitario, cónicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ser muy útil que tengamos estos recursos aquí a la mano. Y bueno, pues creo que... pues nada más aquí tenía un ejercicio de práctica que en sí era graficar lo que veían en este ejemplo, ¿no? Una circunferencia con centro en 2,-3 y radio 5. Que aquí era más que nada explicar mezclado, ¿no? Lo que se hizo con Hipatia y con Desmos. En sí, pues aquí está el desarrollo. Yo lo hice todo con Hipatia. Y ya al obtener la respuesta, creo que aquí la tengo guardada. Al haber obtenido aquí la respuesta,
que en este caso es x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y menos 12 igual a 0, la escribí aquí en Desmos y ya me graficó mi circunferencia. Coloqué el centro, 2,3, y vi que efectivamente el radio sí era de 5 unidades. Y bueno, pues esto es como lo que ustedes pueden estar trabajando mediante las presentaciones de Google con el complemento de Hipatia y el sitio graficador de Desmos. Y pues sería todo por mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Jesús y Carla. Creo que estuvo bastante detallado toda la información que nos compartieron. Eh, no sé, José Carlos, tú nos indicas si hay algún tiempo para las preguntas que tenga la audiencia. Por favor, ¿cómo estamos? Si hay otra participación enseguida. Aquí esperamos la respuesta de José Carlos, si nos indica si tenemos tiempo para las participaciones de la audiencia. Lo indicó por el chat. Ah, ok. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar respuesta por lo menos a alguna de las preguntas que tengamos por parte de la audiencia. Profe, indicó que no hay preguntas. Ok, que no hay preguntas. Está muy bien. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecer la participación, la excelente participación de Jesús y Carla en el marco del Mes de las Humanidades. A nombre de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, les agradezco el tiempo que tuvieron para compartir con nuestros estudiantes y con la audiencia que nos siguió en esta transmisión, este taller tan valioso que nos ayuda, pues como lo dice el título, ¿verdad? A mejorar la escritura de las matemáticas con el uso de las herramientas digitales, lo cual nos hace más sencillo todo este procedimiento detallado que a veces tenemos que mostrar para la resolución de algún ejercicio y apoyándonos en las herramientas de graficación también. Eh, Voy a intentar compartir la constancia que vamos a hacerles llegar posteriormente en formato digital por su participación. Y permítanme un momentito, voy a tratar aquí de compartirlo.
Ok, aquí nuevamente una disculpa, tuve un pequeño corte, pero bueno, no puedo compartir aquí la constancia, pero se las haremos llegar posteriormente a su correo institucional, ahora en formato digital. Pues muchas gracias a ustedes como participantes en este taller. Siempre nos dará mucho gusto recibirlos nuevamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, compartiéndonos los múltiples conocimientos que ustedes están adquiriendo ahora ya como egresados. Y también agradezco a la audiencia que nos siguió en esta transmisión. Agradezco mucho el apoyo por parte del Departamento de Difusión y pues muchas gracias, Jesús y Carla. Mucho éxito en todos sus nuevos proyectos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias igualmente. Bye.